9 de diciembre de 2016. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sent. La Cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. That we came from, they play silver melodies and the kings and queens. Su impacto en términos de imagen o de venta de merchandising ese es mundial. Por lo tanto, ahí es cierto que puede tener una residencia fiscal a los efectos de su ejercicio profesional y, sin embargo, las ventas o sus derechos de imagen tienen un efecto por todo el mundo. Por lo tanto, yo creo que eso permite, seguramente, diseños fiscales que, insisto, tienen que estar siempre sometidos a nuestra ley. Ha publicado que llegaste a cobrar 13 millones de euros estando la empresa en una situación muy complicada. Yo no he venido aquí a hablar de mis contradicciones. Yo, aunque le moleste a algunos líderes de la izquierda, yo me considero un hombre de izquierdas. Yo sí, personalmente. Hemos votado, como en muchos parlamentos europeos, que, por razones de conciencia o otro tipo, los parlamentarios pueden discrepar y no reciben una sanción, un castigo, como si fuera esto un colegio, ¿no? Sí, discrepancias hay muchas, claro. Nosotros nos enorgullecemos de tener debates en los que no todo el mundo piensa lo mismo. El 10, el 11 y el 12 de febrero, si el Consejo Ciudadano Estatal así lo quiere, se podrá comparar el Congreso de Podemos, la Asamblea Ciudadana de Podemos, con el del Partido Popular. En el del Partido Popular seguramente no veremos discrepancias, tampoco veremos primarias, lo que veremos será todo cocinado. Veremos dedazos y veremos cómo todo el mundo está de acuerdo con Mariano Rajoy. Sí, ¿siente usted admiración por el Papa? Sí, me parece una persona extraordinaria, la verdad. Iba a decir casi devoción, pero no sé si es... Bueno, yo correcto. Creo que es admiración, respeto y bueno, mucha satisfacción de que podamos tener un líder de esas características en el marco europeo. Me parece que en cuestiones morales es bastante conservador el Papa Francisco, ¿no? Es muy, bueno, como un Papa es fiel a la doctrina católica. No me gusta enjuiciar las conductas de las personas. No, a ver, este es un encuentro específico sobre el tema de refugio y asilo. Y no, de hecho, tampoco va a haber un encuentro privado bilateral con el Vaticano, que entonces ya sería otra cuestión, ¿no? Sino que este es un encuentro de alcaldes y alcaldesas, donde el Vaticano se ofrece a hacer de anfitrión y de altavoz y donde nos vamos a encontrar todos colectivamente el sábado también con el Papa para alzar la voz por la cuestión de los refugiados con este lema tan sencillo pero tan contundente de que son nuestros hermanos y nuestras hermanas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo fundamental. Saludos, muy buenos días, cafeteros. Bienvenidos una mañana más a este espacio en el que nos juntamos los proscritos, los miembros de la resistencia, tratando de encontrar respuestas ante este convulso mundo. Hoy lo vamos a hacer en un formato especial. Hoy tenemos un café express. Sabéis que los días que tengo que acudir a
a algún programa de televisión, pues tenemos que hacer el programa unos minutos antes, lo que no nos permite mantener esa conversación en directo, pero bueno, habida cuenta de que el 90% de los oyentes llegan después en diferido, digamos que este día a la semana suele ser un homenaje a los oyentes de nuestra retaguardia, los que no siempre tienen la oportunidad de conectarse en directo. Hoy todos somos retaguardia. De todas formas, yo estoy observando desde las redes sociales, desde las alturas, desde las redes sociales, porque voy participando. Una cosa es que no esté sentado delante del micrófono, pero justamente a esta hora me pilla el trayecto en taxi, así que estoy observando la conversación que se genera también a través de Internet. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia. No estás sola. Hoy además tenemos un programa francamente interesante, lleno de contenidos, porque vamos a hablar con Jordi Évole. Jordi Évole, sabéis que el próximo domingo, es decir, pasado mañana, se estrena en La Sexta el último trabajo de Jordi Évole en Salvados, una entrevista a Juan Luis Cebrián. Hay mucha expectación en las redes sociales, hay mucha expectación en el ámbito periodístico especialmente, también en el empresarial, porque Juan Luis Cebrián es un personaje que simboliza toda la gran transformación que ha vivido este país, por una parte, pero también que simboliza la gran capacidad de los medios de comunicación, de la agenda setting, por marcar y participar de la vida política de este país. Así que vamos a hablar con Jordi Évole para que nos avance algunas de las conclusiones a las que ha llegado él después de haber entrevistado a Juan Luis Cebrián. Sabéis que la entrevista ya está realizada, ahora están en proceso de montaje, y que nos avance un poquito los contenidos, en qué ha consistido esa entrevista. Que por otro lado, como digo, como además Jordi Évole es un tipo que tiene una gran habilidad, ha conseguido provocar mucho interés, aunque solamente sea por algunas de las declaraciones que ya nos han dejado ver. Juan Luis Cebrián, su sueldo. Ha publicado que llegaste a cobrar 13 millones de euros estando la empresa en una situación muy complicada. Yo no he venido aquí a hablar de mis contradicciones. Yo no he venido aquí a hablar de mis contradicciones, dice Juan Luis Cebrián, a quien, por cierto, le preguntó también Jordi Évole. Digo que hay mucha expectación puesta, que hay mucho morbo, porque, como sabéis, hay una intensidad ofensiva, por decirlo de una manera sutil. Hay una buena batalla entre el Grupo Prisa y Planeta, y especialmente entre El País y La Sexta, y especialmente entre Juan Luis Cebrián y La Sexta, porque La Sexta informó sobre algunas cuentas en paraísos fiscales que pasaban cerca de Juan Luis Cebrián. Bueno, pues bien, por esto también le preguntó Jordi Évole. Esta entrevista, Juan Luis, ha despertado un cierto morbo, porque es que debes despertar morbo tú. O tú. Yo creo que en este caso más tú, porque es Juan Luis Cebrián viniendo a La Sexta, que digamos que no es tu cadena favorita. Bueno, lo que me han contado es que Juan Luis Cebrián, ahora le preguntamos a Jordi Évole, pero lo que me han contado es que Juan Luis Cebrián dijo, ¿cómo que no es mi cadena favorita? Si yo veo todos los programas, veo a Wyoming, veo al Rojo Vivo, veo La Sexta Noche. Yo, aunque le moleste a algunos líderes de la izquierda, yo me considero un hombre de izquierdas. Yo sí, personalmente. Bueno, de todo eso vamos a hablar ahora en unos segundos con Jordi Évole. Por eso hemos elegido un hashtag para hoy, para el programa, un hashtag para que podáis seguir la conversación a través de Internet, la podamos ordenar y también podáis participar, enviarnos vuestros mensajes. Sabéis que los hashtags nos siguen para analizar, después organizar, para recibir noticias que queréis que a las que prestemos atención. Así que almohadilla La Cafetera con Jordi Évole. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Fernando. Jordi. ¿Qué pasa? Radiocable.com
Jordi Évole, muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, hay una gran expectación en torno a la entrevista con Juan Luis Cebrián. ¿Qué tal fue? ¿Qué tal fue el tono? Porque lo que hemos visto aparenta una cierta tensión. Bueno, cuando hablas de lo de la expectación ante la entrevista, espero que no sea solo entre nosotros, entre los periodistas. Porque Entre los creo periodistas que a veces, seguro, pero no solo. Pero a mí es una entrevista que precisamente una de las cosas que más me preocupa es que no solo nos interesa a nosotros, sino que bueno, que la pueda ver mi madre, que la pueda ver gente que no tenga mucho conocimiento de cómo funciona el periodismo por dentro y que precisamente en esta entrevista lo pueda descubrir. Y eso ha sido un propósito que nos hemos marcado desde el principio, desde la elaboración del guión de esta entrevista. No sé si lo conseguiremos, pero no sé, cuando hablas de expectación a mí me parece que hablamos más de nuestro mundo que de fuera de la burbuja que a veces representa este gremio. Bueno, Cebrián ha sido indudablemente un protagonista de la vida mediática y de la vida política de este país, ¿no? Y la prueba está en que básicamente el argumento por el que te sientas a hablar con él es por la publicación de sus memorias, y hay una parte de la entrevista que está centrada en eso, ¿no? Sí, totalmente. Hay un libro que él, me parece que esta semana pasada ha salido a la venta, que es la primera parte de sus memorias, que llegan hasta el año 88, y la verdad es que es una época muy entretenida, porque él estuvo en muchas salsas, y entonces yo creo que eso, no sé, puede despertar el interés de muchos espectadores, pues saber que pues Cebrián estuvo de director de informativos en Televisión Española, con Franco todavía en vida, que justo después ya se puso a dirigir el periódico El País en el año 76. No sé, conocer aspectos como que Fraga estaba detrás del País, ¿no? Que para mucha gente de mi generación y de generaciones más jóvenes nos puede chocar, ¿no? Decir, pero ¿cómo Fraga estaba dentro de esa movida? Bueno, cosas que eran lógicas durante esos años de la transición, pero que a ojos de nuestros días pueden ser chocantes. ¿Y el tono cómo fue? Porque a la vista de los pequeños spots que habéis publicado anunciando la entrevista, parece una entrevista tensa. No sé si lo fue realmente. Hay de todo en la entrevista. Evidentemente, cuando hablamos de sus memorias, yo creo que Cebrián está comodísimo hablando de ese tema, en el que además se regala y bueno, te lo ilustra con anécdotas y con un tono muy amable. Pero evidentemente cuando entramos a hablar de los papeles de Panamá o de las contradicciones que para alguien puede suponer hacer un ERE cuando está teniendo unas altas retribuciones como consejero delegado del Grupo Prisa, pues bueno, ahí la cosa se pone más tensa, sí. Habláis también de las presiones que sufren los medios de comunicación, de sus intereses, de los intereses creados con las grandes empresas, con los bancos. A mí es uno de los temas que más me interesaba de toda la entrevista, porque creo que es algo que no solo afecta al Grupo Prisa, sino que puede afectar a cualquier gran grupo de comunicación, pero que digamos que últimamente, en el caso del periódico El País, pues ha habido muchos lectores que un poco han mostrado pues sospechas de que accionistas que hoy día tienen mucho peso dentro del accionariado del periódico o dentro del accionariado de Prisa pudiesen estar marcando una línea editorial pues que se ha alejado un poco de la izquierda, o un poco bastante, según algunos de estos lectores, como le han hecho saber al mismo director del periódico dándose de baja de la suscripción. Y además habíamos visto cómo dentro del País había un punto de preocupación, porque el mismo director les había mandado una carta a estos suscriptores casi pidiéndoles disculpas por el tono de editoriales donde por ejemplo no se dejaba en muy buen lugar al último secretario general del PSOE, a Pedro Sánchez. Y no sé, para mí esa parte de la entrevista a mí me resulta especialmente interesante, porque también ponemos un poco a Cebrián ante el espejo de lo que hemos visto últimamente, en lo que se ha convertido el periódico El País, por ejemplo, pues no sé, con su falta de a veces informaciones críticas sobre bancos muy potentes y que están en el accionariado de Prisa, como el Banco de Santander, por ejemplo, cómo no llevó a la portada del periódico el indulto de Alfredo Sáenz cuando fue indultado por el gobierno de Zapatero, o la cobertura que hizo de la propia muerte de Emilio Botín, que le dedicó 14 páginas con ningún artículo crítico, algo poco habitual no sé, en el quehacer del país, porque hemos visto en otras muertes relevantes
de personajes relevantes de este país, que siempre había tenido también cabida la crítica. Y en cambio, en el caso de Botín, no desapareció. Hay quien atribuye precisamente ese cambio en la línea editorial del periódico a la que te refieres, que lo atribuye pues precisamente a los intereses creados con las grandes empresas, con los accionistas, etcétera. Pero el propio Cebrián, ¿a qué lo atribuye? No, es que Cebrián lo niega. Es que no lo atribuye a nada porque lo niega. Entonces, ya te digo que no en ese punto Cebrián no muestra ningún tipo de no asume para nada que eso haya ocurrido. ¿Hablasteis de los papeles de Panamá también? ¿Son polémicos? Sí, hablamos de los papeles de Panamá. ¿Y qué que tal? tampoco asumió ningún tipo de vínculo ni de relación con los papeles de Panamá. ¿Qué le parece a él ser entrevistado por La Sexta? Pues eso a mí me sorprendió cuando empezó la entrevista, porque yo le comenté precisamente que la entrevista tenía un cierto morbo, porque era Cebrián yendo a La Sexta, una cadena que puede haber publicado cosas que a Cebrián no le han gustado, como los papeles de Panamá, o una cadena de la que Cebrián ha hablado en ocasiones en algún artículo, sin mencionarla directamente, pero sí dejando caer que no le gusta según qué tipo de televisión se hace en este país. Bueno, pues ante esa pregunta, que yo pensaba que podía levantarle ya pues algún tipo de queja, lo que me contesta Cebrián es que él La Sexta es la cadena que más ve, que ve La Sexta Noche, que ve Salvados y que ve a Wyoming habitualmente y por supuesto los informativos. O sea que tuve la sensación que si yo durante la entrevista no le hubiese sacado los papeles de Panamá o no le hubiese sacado la situación difícil por la que pasó el país mientras se publicaba que él tenía un sueldo bastante elevado, no creo que hubiese utilizado la entrevista para hablar de ello. O sea, si yo no saco el tema, creo que a él no le interesaba para nada hablar de eso o querer desmentir nada. Supongo que él ya imaginaría que yo sí que iba a sacar el tema. Pero si hubiésemos optado por hablar de las memorias, por hablar de un poco de lo que ha sido su trayectoria y dejar de lado las polémicas, él no las hubiese sacado. ¿Por qué crees que concedió la entrevista? Buena pregunta. No sé. Te podría decir que para vender libros. Porque me decía un experto en comunicación política, me decía, cuando alguien como Juan Luis Cebrián, cuya distancia con Planeta, La Sexta es evidente, es manifiesta, es patente, cuando concede la entrevista es porque cree que puede ganar más de lo que puede perder. Es que yo tampoco he hecho la entrevista para que Cebrián pierda nada, ¿eh? Hombre, ya me imagino. O sea, no planteamos las entrevistas desde ese punto de vista. Intentamos en las entrevistas hacer un retrato del personaje, ya se llame Cebrián o ya se llame, Mariano Rajoy o Pedro Sánchez, mostrar con pinceladas, que son las preguntas, el retrato del personaje. A partir de ahí, lo que él tenga que ganar o perder con la entrevista, la verdad es que yo nunca me planteo las entrevistas así. Al menos yo, no sé cómo se la habrá planteado él. No hacemos entrevistas para cargarnos a nadie. No hacemos entrevistas para estar ahí todo el rato a cara de perro, porque además creo que sería prácticamente imposible mantener, o al menos yo sería incapaz de mantener una entrevista a cara de perro durante 50 minutos, que es lo que dura nuestro programa. Entonces, no sé qué habrá querido buscar. No sé, un motivo puede ser querer vender libros, que uno cuando escribe un libro lo que quiere es promocionarlo y venderlo, y en ese sentido, no sé, creo que una aparición en Salvados puede ser un buen empujón para ello. Por lo demás, pues no lo sé si queda bien, si queda mal. Yo sí que te tengo que decir que es buen regateador de preguntas incómodas. No, hombre, ya me imaginaba yo que vosotros no hacéis con ese objeto la entrevista, pero sí resulta llamativo, ¿no? Que Juan Luis Cebrián acceda a ser entrevistado en un medio por el que, bueno, digamos que se han manifestado algunas tensiones entre grupos editoriales, ¿no?
Yo creo que también viene de nuestra... Yo creo que es la segunda vez o tercera que así en entrevista tan en profundidad como esta no, pero la última vez que lo tuvimos fue precisamente la temporada pasada, hablando del Colegio del Pilar, y supongo que él no quedaría descontento de cuál fue el tratamiento que le dimos en el programa, ni de la edición que hicimos, porque no hay que olvidar que Salvados es un programa que se edita y que eso puede provocar recelos entre algunos invitados. Él no los ha tenido, yo se lo agradezco y no sé, lo que me gustaría es que, no sé, que la entrevista sirviese para eso, para hacer un retrato de alguien que para mí ha tenido y tiene una influencia importante en este país. Es muy interesante porque efectivamente esta entrevista habla de este país, de la historia de este país, habla de los medios de comunicación también, indudablemente, habla de los periodistas. Pues Jordi Évole, te agradezco muchísimo, Jordi, el domingo en Salvados, esta entrevista con Juan Luis Cebrián, que desde luego, por lo menos en las redes sociales, ha despertado bastante expectación y sospecho que no solamente entre la profesión, pero en la profesión también, evidentemente. Jordi Évole, de verdad, muchísimas gracias. Que vaya muy bien, Fernando. Radiocable.com. Antes de su histórica visita a Cuba, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, participó en un popular programa humorístico de la televisión cubana. This is President Obama. Usted es presidente Obama. Sí. Estoy hablando con Obama. Pero Obama, the real Obama. Yes, the real Obama. Who's this? Yo soy Pánfilo de Cuba. My name is Pánfilo. The real Pánfilo, from the TV show. Sí, yes, de programa de televisión. Ay, me conoce. No me digas. ¿Qué bola? Y no solo eso. Obama se prestó incluso a participar físicamente durante su viaje a Cuba en un segundo sketch, en el que se aludió irónicamente al bloqueo Estoy bloqueado. y utilizó frases populares cubanas como no es fácil, pero tampoco difícil. Cuando quiera jugamos dominó. You can play domino anytime. No es fácil. No es fácil, pero tampoco es difícil, Well, thank you so much for letting me sit down and visit, but now I have to go. Dos semanas antes de que el presidente Barack Obama emprendiera su histórico viaje a La Habana, el popular cómico Pánfilo había recibido una llamada telefónica de la Embajada de Estados Unidos. La pregunta que le hicieron fue, ¿le gustaría colaborar en un sketch protagonizado por Pánfilo y Obama? No es fácil. Una brillante jugada de sofisticado y diplomático marketing político. Con ese breve sketch, Obama consiguió colarse en todos los hogares de Cuba, ganarse la simpatía de los cubanos y frenar la retórica que preparaban los críticos contra su visita. Estoy bloqueado. Bueno, es muy fácil jugar, es muy fácil. Pero bueno, cuéntame. El mundo, la política, la comunicación e incluso la diplomacia están cambiando a gran velocidad. ¿No quieres estar informado? Estás escuchando La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Gracias. Buenos días, Fernando. A propósito de la felicidad, dice Saramago en una novela que se titula Claraboya que la felicidad tiene la naturaleza del caracol, que se retrae cuando la tocas. Saludos, Resistencia. La felicidad, qué gran debate. Ayer abrimos ese melón, empezamos a hablar aquí de qué es la felicidad, qué supone para vosotros la felicidad. ¿Os consideráis felices? Bueno, pues aquello que comenzó como una broma, de pronto se convirtió en un tema de debate en las redes sociales de lo más interesante. Porque al final, y esto lo llevo manteniendo en el programa casi desde el principio, al final nos encantan esos temas. Por eso yo decía, este programa tiene que tener una parte necesariamente de actualidad, es un programa de actualidad, pero también tiene que hablar de la vida. Y me decía alguien, dice, no sé yo esa faceta de Paulo Coelho que te has traído de Cuba. Digo, no, esta viene de mucho antes. Estaba
Digo, es verdad que es un poquito así a lo Paulo Coelho en versión así neomoderna, pero no me digáis que no es interesante. La felicidad. ¿Qué os hace felices? Y me gustaba esta tesis que mantienes, que nos recuerdas, las palabras de José Saramago. La felicidad se retrae como un caracol cuando lo tocas. Sí que es mejor dejarla estar y no darle mucha matraca. Bueno, las portadas de los periódicos. Hay diferentes asuntos interesantes hoy. Tenemos las primeras ediciones de la prensa, algunas variaciones puede haber todavía, pero en las primeras ediciones vemos imágenes dramáticas. En la portada del ABC, Alepo agoniza. Rusia anuncia un incierto alto el fuego temporal en la ciudad siria, en la que más de 150.000 civiles permanecen atrapados. Con la victoria final cada vez más cerca, Al-Assad asegura que la guerra no acabará hasta la eliminación total del terrorismo. Y vemos un montón de gente. La verdad es que la situación, hemos leído algunos datos escalofriantes de Alepo, de lo que está ocurriendo. Es también un texto, un tema que lleva el periódico El País también a su portada, en menor espacio, eso sí. Dice: Rusia anuncia una pausa en los combates en Alepo, dice el periódico El País. Y una imagen que también lleva el periódico El Mundo a la portada: Assad da un respiro a Alepo antes de la conquista final, dice el periódico El Mundo. Y después nos encontramos otros asuntos más relacionados ya con la política nacional, también con este asunto del fútbol que está teniendo tanta repercusión, de las cuentas de los futbolistas. Se ha roto un tabú en este país, se está empezando a hablar de los futbolistas, del fisco, de la manera en la que declaran sus beneficios en España y de la forma en la que evaden impuestos. Y aunque algún juez está intentando frenar la investigación periodística sobre estos asuntos, pero al final, de una manera o de otra, terminan saliendo, si no todas las informaciones publicadas, pero sí una buena parte de ellos. Dice el periódico El Mundo: la sociedad de Raúl en suspensión de pagos con una deuda de 14 millones. El excapitán de la selección española de fútbol y del Real Madrid, Raúl, tiene ya oficialmente en suspensión de pagos su primera empresa. Dice, en fin, es un tema que ha estado, como sabéis, publicando básicamente el periódico El Mundo, y por eso hoy lleva varios titulares relacionados con este tema. Higuaín, Pastore y Di María usaban Holanda como plataforma hacia paraísos fiscales. Capello negoció 3 partidos benéficos junto a Messi por $75.000. El asunto está empezando a tener incluso trascendencia política. Ayer le pidieron al ministro Rafael Catalá que se pronunciase sobre este asunto y destacó la dificultad para abordar un tema que tiene no solamente una perspectiva fiscal compleja por la forma en la que un futbolista reside en un país, pero tiene su mercado en otros diferentes países, en fin, pero después de todo también además hay una ocultación de tramas y de jugadas de ingeniería fiscal. El ministro Catalá se refería a esa dificultad. Su impacto en términos de imagen o de venta de merchandising es mundial. Por lo tanto, ahí es cierto que puede tener una residencia fiscal a los efectos de su ejercicio profesional y, sin embargo, las ventas o sus derechos de imagen tienen un efecto por todo el mundo. Por lo tanto, yo creo que eso permite, seguramente, diseños fiscales que, insisto, tienen que estar siempre sometidos a nuestra ley. Vemos cómo algunos medios de comunicación se aproximan a este tema con la boca pequeña, con inquietud, porque sabemos que en este país cualquier cosa que toque el fútbol se vuelve casi, hay un espacio ahí mitológico, pero, insisto, parece que en algo se ha roto el tabú y, desde luego, por lo menos en lo que se refiere al periódico El Mundo, llevan unos días publicando informaciones sobre las cuentas de diferentes futbolistas, que veremos a ver en todo caso en qué queda. Dice el periódico El País: la incertidumbre en la Unión Europea fuerza a Draghi a inyectar más dinero a la economía. El presidente del Banco Central Europeo prorroga la compra de deuda, pero recortará el gasto desde abril. Y también Puigdemont convoca para el día 23 la cumbre de la consulta ilegal. El gobierno ofrecerá a la Generalitat rebajar su pugna judicial. Y aquí hay un cierto debate con este asunto, porque en el momento en el que se había anunciado que el gobierno trataba de enfriar las tensas relaciones, de mejorar las tensas relaciones con Cataluña, de pronto
Puigdemont ayer se lanzó con este asunto que lleva el periódico La Razón también a su portada. Dice: Puigdemont dinamita el diálogo con una cumbre por el referéndum el 23 de diciembre. Da la espalda a las conversaciones con el gobierno y abordará el calendario y la hoja de ruta de la autodeterminación. Municipios soberanistas envían cartas a 548 alcaldes de todo el mundo, incluida Burkina Faso, y la reunión será un día después de que los presupuestos pasen el primer trámite con la CUP y en vísperas del discurso del rey, dice el periódico La Razón. Pero claro, bien, siendo cierto que es un jarro de agua fría en un momento en que las relaciones parecían estar aproximándose entre Madrid y Cataluña, hay algo que llama bastante la atención. Vivimos en una permanente prórroga. De nuevo, ahora Puigdemont habla de una cumbre para preparar el referéndum, pero siempre estamos prometiendo hacia adelante, siempre vamos buscando nuevas fechas, nuevas promesas, pero me decía un corresponsal internacional, finalmente no pasa nada. Dice, sí, anuncian un referéndum que se celebra, que es plebiscitario, se celebra durante unas elecciones. Bueno, siempre vamos ganando un paso, pero la independencia sigue tan lejos como siempre estuvo. Y esto es llamativo, ¿no? Parece más una fórmula de mantener viva la llama que en realidad una agenda y un calendario perfectamente marcado, ¿no? Es una impresión personal, por supuesto, ¿no? Bueno, en el periódico La Razón también vemos: la campaña de Pedro Sánchez se financia desde el PSOE. Agrupaciones locales pagan los actos de la gira de promoción y dice que el exsecretario general se sirve de parte de la militancia para contraprogramar actos de partido o para, hacer acto de presencia frente a los actos de la gestora. También el periódico El Mundo en su portada: 31 empresas ocultan facturas de gastos electorales del Partido Popular. Fijaos que pasan los meses, uno y otro, pasan las elecciones y los problemas del Partido Popular siguen y nunca terminan. El Tribunal de Cuentas detecta en su último informe infracciones durante la campaña del 20 de diciembre por un importe de 3 millones de euros. También encuentra sociedades que no comunicaron la información de sus servicios a otros partidos por valor de 700.000 euros. Estás escuchando La Cafetera. Y por cierto, hoy se estará a punto de producirse la reunión, la visita de los alcaldes del cambio, entre otros, a el Papa Francisco. Hay una enorme expectación por el perfil de los que participan y entonces ha habido algunas entrevistas porque llamaba la atención, la forma en la que miran a la religión católica, a la Iglesia católica, también al Vaticano, y entonces había una cierta expectación, lo que ha hecho que tanto Ada Colau como Manuela Carmena participen en diferentes programas de radio. Manuela Carmena, en Onda Cero. Sí, ¿siente usted admiración por el Papa? Sí, me parece una persona extraordinaria, la verdad. Iba a decir casi devoción, pero no sé si es... Bueno, yo creo que es admiración, respeto y mucha satisfacción de que podamos tener un líder de esas características en el marco europeo. Lo que pasa es que en cuestiones morales es bastante conservador el Papa Francisco, ¿no? Es muy, como un Papa es fiel a la doctrina católica. No me gusta enjuiciar las conductas de las personas, es decir, yo lo que creo es que está tomando unas medidas que son muy interesantes de concienciación, fundamentalmente del mundo ideológico, en cuanto a lo que significan los creyentes en el mundo. Bueno, va a ser una foto sin duda singular que va a producir algún escalofrío en ciertos medios de comunicación, pero el caso es que también Ada Colau fue preguntada en Onda Cero igualmente. No, a ver, este es un encuentro específico sobre el tema de refugio y asilo. Y no, de hecho, tampoco va a haber un encuentro privado o bilateral con el Vaticano, que entonces ya sería otra cuestión, ¿no? Sino que este es un encuentro de alcaldes y alcaldesas, donde el Vaticano se ofrece a hacer de anfitrión y de altavoz, y donde nos vamos a encontrar todos colectivamente el sábado también con el Papa para alzar la voz por la cuestión de los refugiados, con este lema tan sencillo pero tan contundente de que son nuestros hermanos y nuestras hermanas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo fundamental. Ahora mismo tenemos ese objetivo compartido. En Europa, insisto, estamos viendo el resurgir de movimientos racistas, incluso me atrevería a decir en algunos casos neofascistas, que pensábamos que no veríamos más después del horror de la Segunda Guerra Mundial, y creo que ahora mismo tenemos que juntar todas las fuerzas posibles, ¿no? para defender esos valores humanistas básicos con los que estoy convencida que la inmensa mayoría de la población europea nos identificamos. Ada Colau, que además ahora hablaremos con Pilar de la Peña,
pero que ha tenido estos días en la prensa internacional y en los rankings internacionales, está siendo observada con enorme interés, con enorme atención, lo cual nos puede hacer pensar que la carrera, la trayectoria política de Ada Colau esté llamada a extenderse también al resto del país. Esto os lo digo como rumorología de la Corte, pero esto es algo que bulle desde hace meses. Y dicen, ¿y si Ada Colau fuera candidata o bien de un partido político o bien de alguna corriente de los partidos políticos que existen actualmente, candidata nacional? ¿Qué tal representación tendría? Y esto se está empezando a escuchar. Hay quien la ve como la sucesora natural de Pablo Iglesias. En fin, bueno, ahí lo dejamos. Hoy es día 9 de diciembre del año 2016. Veremos a ver si podemos recuperar algún día este fragmento de audio. El caso es que el Papa bendice a los alcaldes del cambio y los cita para tratar la crisis de los refugiados. Así lo interpreta Público. Dice: Francisco otorga un papel central a los ediles de Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza en la cumbre internacional, con la que pretende atraer la atención inmediata del mundo y ofrecer soluciones ante la amenaza que representa para la estabilidad mundial la existencia de más de 125 millones de desplazados. Estás escuchando La Cafetera, Prensa Internacional. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. El lien qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Depuis le début de l'année, près de 1000 personnes ont péri dans les eaux méditerranéennes. Y como cada semana nos acompaña Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Para analizar la forma en la que los medios de comunicación internacionales se refieren a nuestro país y han colocado el interés sobre Ada Colau, ¿no? Sí, es una cosa que ha publicado esta semana The Politico, que es el digital estadounidense, pero que es muy influyente y ha elaborado la versión europea, ¿no? Tiene una edición aquí para Europa. Y su edición en Europa ha elaborado un ranking en el que señalan o identifican los 28 políticos que consideran que van a sacudir y a dar forma a Europa en 2017. Y sobre España han puesto el foco sobre Ada Colau. La señalan como la más influyente y en potencia la que puede incluso llegar a tener sobre sus hombros el futuro de España, ¿no? Hablan un poco del posible referéndum en Cataluña, pero incluso dicen que se ha convertido en una figura política con tanta fuerza que podría llegar a liderar la izquierda española, incluso a llegar a ser candidata a la presidencia del gobierno. Le dan el número 5 en la lista, es decir, la ponen realmente en un lugar muy destacado. Bueno, igual han hecho un pequeño ejercicio de futurología acertado, porque es verdad que hay especulaciones en torno a el posible ascenso de Ada Colau a las listas nacionales, en fin, bueno, lo veremos. También reacciones al anuncio de Mariano Rajoy a la subida de impuestos indirectos, también se han producido algunas reacciones fuera, ¿no? Sí, hay bastantes medios que lo han recogido, The Financial Times, Bloomberg, y Bloomberg en concreto señalaba y apuntaba muy específicamente a que Rajoy parece decidido a que sean las empresas las que digamos paguen el ajuste sobre el déficit, pero advertía que además de esa subida indirecta del impuesto sobre el tabaco, sobre el alcohol y las bebidas azucaradas, sí había un claro intento de subir el impuesto de sociedades o de, digamos, eliminar deducciones y que fueran las empresas las que pagaran el grueso del ajuste que se prevé que va a intentar hacer España para cumplir el déficit. Y Bloomberg señalaba que esto puede poner en aprietos a muchas empresas españolas que estaban empezando a recuperarse de la crisis y bueno, que podrían tener que pagar podrían ser las que terminen pagando, los recortes y el ajuste que exige Bruselas. Que por otra parte, la situación económica española también vuelve a suscitar un cierto interés en la prensa internacional. Incluso se hablaba, colocaban ya sobre la mesa la situación económica que ha superado a la de Italia, ¿no? Sí, esto era una especie de análisis o de estudio que había hecho Oxford Economics, que es una consultora que está ligada a la Universidad de Oxford, y analizaba un poquito los dos países, las situaciones. Esto se publicó antes del referéndum en Italia y, digamos, estaba un poquito influenciado, estaba tratando de poner el foco en esta situación y como una advertencia. Pero lo que decía es que España superaba a Italia en prácticamente todos los indicadores económicos en este año, ¿no? Que incluso en 2017 se esperaban que el PIB de España superara por primera vez a Italia, que habían sido dos de los grandes países
del Mediterráneo, pero que España tradicionalmente había sido el más pobre y que ahora esto se estaba digamos se estaban cambiando las tornas, y que incluso decían que la diferencia entre ambos preveían que se pudiera seguir aumentando en favor de España en la próxima década. Aunque hay noticias que no abandonan la prensa internacional, la situación del independentismo y el unionismo. Había un reportaje muy interesante en Irish Times que reflexionaba sobre esto, ¿no? Cómo está perdiendo el unionismo, está perdiendo espacio. Sí, en realidad era un reportaje en dos partes, ¿no? En que se exploraba un poquito la situación en Cataluña, digamos el movimiento, y entonces uno de los reportajes hablaba un poco del sector partidario de quedarse en España y otro ponía un poco el foco en las reivindicaciones, en lo que pedía el independentismo. Pero a mí me llamó la atención el que se hablaba un poco de digamos el unionismo, como lo llaman allí en Reino Unido, porque venía a decir que los independentistas habían sido mucho más hábiles y mucho más eficaces a la hora de dominar el debate, y que el gran problema de los que defendían quedarse con España, a pesar de que las encuestas señalaban que a nivel popular había una división casi al 50% entre los partidarios y los que se oponen a la independencia. Sin embargo, el debate público, especialmente en Cataluña, estaba monopolizado por las tesis independentistas, y que los que defendían, digamos, quedarse con España les estaba costando mucho hacerse oír en lo que llamaba el clamor independentista, ¿no? Es esta situación que la ponía sobre la mesa de Irish Times. Y luego, en otras noticias no referidas a nuestro país que han tenido protagonismo en la prensa internacional, imagino que el referéndum de Italia ha tenido mucha importancia, ¿no? No ha sido una sorpresa, a diferencia de lo que ha pasado con el Brexit y con la victoria de Donald Trump, pero ha sido el gran tema. Se anunciaba que era muy probable que él no triunfara y que esto suponía la caída de Matteo Renzi, como así ha sido, y sigue siendo un tema que está muy presente en las portadas y en los análisis, aunque también se advierte y se apunta en algunos medios que bueno, la caída de Matteo Renzi puede no ser tal, ¿no? Que puede ser una especie de repliegue para luego volver más adelante, pero sí ha sido un tema bastante, vamos, que ha sido el tema estrella en esta semana, sobre todo en la prensa europea, y luego ponía sobre la mesa otro asunto que ha coincidido casi en el tiempo, digamos, la dimisión de Renzi con la retirada de François Hollande, el presidente francés, y que esto dejaba un poco huérfano de líderes europeos de referencia. ¿Te acuerdas que hace unos días comentábamos cómo después del triunfo de Trump algunos medios americanos señalaban que Angela Merkel quedaba como la única referencia, digamos, enfrente en Europa? Y ahora no es solo por el peso simbólico, sino por el peso real, ¿no? Están cayendo prácticamente todos los líderes europeos que han sido referencia en los últimos años, y en este caso sí que es verdad que ha llamado mucho la atención. Pues como se le ocurra a Merkel dar un paso atrás, van a entrar en pánico, todo el statu quo va a entrar en pánico. Oye, y luego una cosa, aquí prestamos muchísima atención cada vez que se publica un informe PISA, y siempre nos preocupa mucho la posición de España, pero parece que es un fenómeno bastante europeo, ¿no? Que están todos muy observando su propia posición con bastante inquietud. Sí, es verdad que en España nos fustigamos un poquito con el informe PISA, y es cierto que revela unas carencias y una posición de España que a todo el mundo nos gustaría mejorar. Pero me he dado cuenta en estos días de que no es una cosa que solo suceda en España. He encontrado por lo menos en varios medios de Escocia, de Francia, de Bélgica, que en sus portadas impresas llevan también los resultados del informe PISA, en cada caso desfavorables para su propio país, y lo destacan mucho, un poco como también llamada de atención, ¿no? Es decir, que no solo España, que también ya te digo que han sido Le Figaro en Francia, Le Soir en Bélgica, The Scotsman en Escocia, que todos destacaban eso, ¿no? Los malos resultados de su país, o al menos los malos resultados en algún indicador del informe PISA que bueno, les llamaba la atención, y que consideraban que también era digno de estar en portada y de que se abriera un debate sobre ello. Pues Pilar de la Peña, Pilar, hablamos la semana que viene. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Estás escuchando La Cafetera. Boas noites dende a retagarda oeste. Las cooperativas de pescadores de percebeiros solicitan en Madrid permiso para utilizar motores de 100 caballos en lugar de los 50 actuales, pero Madrid rechaza la solicitud.
Este año han sido 3 los percebeiros que salieron a faenar y no volvieron. Empiezo a estar cansado, Resistencia. Esto que me cuentas me está recordando un episodio que viví en Cuba maravilloso. Resulta que hay un muy conocido actor internacional que vive allí en Cuba, que es cubano, y dice que se le ocurrió la maravillosa idea de tratar de llevar a Cuba un motor fuera borda para una barcucha que tiene para poder salir a dar paseos. Y entonces leyó que en las nuevas directrices de la legislación cubana se permite meter motores fuera borda de 10 caballos. 10 caballos. No más, puesto que se podrían utilizar, entre otras cosas, para moverse libremente por la isla o por el mar, pero 10 caballos. Así que se presentan en el aeropuerto cargando en una maleta con un motor fuera borda. Y claro, cuando lo ven los policías, estuvieron 5 horas discutiendo el asunto de los caballos. Bueno, después de negociaciones arduas, largas, concluyeron que efectivamente él llevaba una copia de la ley y después de hacer una serie de consultas arriba para ver si ese papel era real o no, etcétera, etcétera, porque al principio no se lo querían dejar pasar. Después de 5 horas de negociación, consigue llevar el motor fuera borda a su casa, con toda la mala suerte que la ley permite meter motores fuera borda de 10 caballos, pero no permite utilizarlos. Así que ahora decora el salón. Esta es una historia que me contó real un día, cenando, y me la contó realmente, que le acababa de suceder. Otra persona que estaba cenando con nosotros aprovechó para contarnos que había intentado pasar una tostadora y cuando llegan a la aduana le dice, esta tostadora, no voy a poner el acento porque no le sale bien, pero esta tostadora mide 15 centímetros y 15 centímetros es tostadora industrial. Dice, hombre, no, es una tostadora de 4 tostadas, nada. Una tostadora, si tuviera 13 centímetros sería una tostadora doméstica. Como tiene 15 centímetros es una tostadora industrial. Por lo tanto no puede pasar. Otras 2 horas de negociación hasta que consiguió que pasasen la tostadora de 4 tostadas. En fin, son las cosas del progreso. Sé que no está muy relacionado con lo que tú dices, que en efecto la proximidad, la política de la proximidad, que es a lo que tú te referías, que hacen desde Madrid, decidiendo los caballos para la fuera borda, para salir a pescar en las costas gallegas. Bueno, es lo que tiene el mundo este que estamos viviendo, tan complicado, tan complejo, tan cambiante. Escuchas La Cafetera. Mama, tell me, what should I see when I fell down? Hola Fernando, hola cafeteros, hola Resistencia. Pertenezco a ese grupo que está unido por ese hilo de Arianna gracias al programa de La Cafetera. Soy del grupo de las expatriadas. Mi comentario es sobre la entrevista que le has hecho a Victoria Rosell hoy. Cuando la he escuchado he sentido la misma sensación de cuando escuché las entrevistas que hacía el juez Garzón cuando le sancionaron por los hechos que ya sabemos. Me sentí impotente y me sentí desamparada, porque si 2 personas que conocen tan bien la ley, a 2 personas que conocen también la ley se le puede hacer eso, ¿qué dejaremos para el resto de los mortales? Muchas gracias por tu programa. Yo lo escucho todos los días a las 3 de la tarde. Un saludo para María. Abrazos a todos los cafeteros. No, desde luego sí que es motivo de reflexión, ¿no? Da un poco de miedo pensar la capacidad que tienen algunos, y es verdad, ¿no? Si lo pueden hacer contra una juez, ¿qué no podrían hacer contra cualquier otro que aparentemente se salga del carril marcado, ¿no? Por eso somos proscritos,
Por eso estamos en Sherwood. Por eso nos lloramos en el hombro. Por eso nos consolamos sabiendo que no estamos solos. Bueno, ayer también conocimos la multa que ha impuesto el Partido Socialista a aquellos discrepantes, a los disidentes, a los que decidieron votar no a Mariano Rajoy, saltándose la directriz enviada por la gestora, y entre ellos O'Donnell Orza. Algunos han dicho que la pagarán, pero O'Donnell Orza se mostró bastante poco contento con esa decisión. Nos parece una sanción injusta. Se parte de la base de que el artículo 33 del reglamento parlamentario de los socialistas contempla el ejercicio del derecho al voto por razones de conciencia. Hemos votado, como en muchos parlamentos europeos, que por razones de conciencia o otro tipo, los parlamentarios pueden discrepar y no reciben una sanción, un castigo, como si fuera esto un colegio, ¿no? Así que, en fin, no termina de superarse este bache en el Partido Socialista. Hoy en Público.es dice: nace el subgrupo socialista On the Road. Aquí no se rinde nadie. Sale Mafalda con una pancarta y dice: los que votaron no a Rajoy crean un grupo de WhatsApp y actuarán con sus criterios dentro del Partido Socialista. Dice: en cuanto acabó la votación del no, los ahora multados se constituyeron en un grupo de WhatsApp. Se llamó Los del No. La iniciativa fue de María Luz Seijo y sus compañeros se sumaron, incluyendo un miembro del PSC que lo abandonó poco después. Bajo el liderazgo de Margarita Robles, han fraguado una gran amistad y están dispuestos a tomar sus propias decisiones. Avisan, no obstante, de que ya no están con Pedro Sánchez por su actitud que consideran que ha sido decepcionante. Lo cuenta hoy Público.es, pero es una clave interesante esta. Lo que daría yo por estar en ese grupo de WhatsApp. Si alguno de los participantes me está escuchando, anímate, hombre, no seas así. Hola Fernando, hola María, hola cafetera. Yo leí hace un tiempo en el libro de Saramago, Claraboya, un concepto sobre qué va la felicidad que me gustó mucho. Y básicamente decía algo así como que el único feliz que hay es el niño. Y ese niño deja de ser feliz en el momento en el que se pregunta si es feliz. Un abrazo. El niño deja de ser niño, el niño deja de ser feliz el día en que se pregunta si es feliz. José Saramago en Claraboya. Uy, pues no me acordaba yo. Mira que nos habéis dado hoy 2 claves sobre este mismo libro, sobre Claraboya, pero no me acordaba yo de esta definición. Me acabas de preocupar, porque yo al pequeño Fer alguna vez le cojo y le digo: Fer, ¿eres feliz? Me mira con cara de ¿este qué me está contando? Dice: si jugamos a los cromos, sí. Si no, pues no. Sí, amigos. Bueno, muchísimas gracias a Magdalena, a Diego, a Javier, a Rosa, que se han incorporado esta noche como mecenas. Además, estaba yo preocupado porque en las últimas semanas estábamos teniendo muchas bajas. Además, luego la gente, yo siempre envío un correo electrónico cuando veo alguna baja, por si hay alguna razón, alguna cosa que no les guste. Y había gente que me contestaba diciendo pues, que tenía ahora dificultades. Eso es la vida. Pasamos por altibajos y unas veces nos van mejor las cosas, otras veces nos van peor. Y hay otras personas que simplemente me dicen: oye, es que yo discrepo con la línea del programa y simplemente quería haberte apoyado. En fin, hay muchas razones, pero se estaban produciendo un montón de bajas y esta noche se han producido 4 nuevas altas como mecenas, lo cual agradecemos porque eso hace posible que este programa sea una realidad y nos permite mirar hacia el futuro con algunos proyectos. Por ejemplo, queremos poner en marcha esas tertulias, pero que, en fin, necesitamos recursos para hacerlo, ¿no? Así que a todos los que podáis ayudar, son Navidades, es una buena fecha para aprovechar, para participar, para regalaos una suscripción, un mecenazgo cafetero. Bueno, así nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos. Gracias por vuestra compañía, gracias por vuestra participación. El lunes volvemos.
y ya en formato habitual, con María.es, con los oyentes, el directo y la participación de todos los miembros de este programa, de esta gran familia en que se ha convertido La Cafetera. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas.